Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los regímenes totalitaristas, un poco de sus características, diferencias con el autoritarismo y bueno, muchas cosas más. El totalitarismo es un sistema de gobierno cuyo principio fundamental es el ejercicio absoluto del poder por parte del Estado y el control total de la vida de los ciudadanos mediante el dominio de la política, la economía y la cultura. Implica la construcción y la restricción o anulación de las libertades individuales de un modelo de sociedad homogéneo basado en la coerción y la propaganda. Es una forma específica de régimen autoritario, es decir, basado en el ejercicio abusivo de la autoridad y la restricción de las libertades políticas, aunque se le suele diferenciar del autoritarismo por su énfasis en el control total de la sociedad, la movilización de las masas y su objetivo de establecer un modelo social basado en una ideología determinada, como el fascismo o el comunismo. Los totalitarismos suelen tomar la forma de una dictadura, aunque pueden ser formalmente democracias de partido único. En cualquier caso, todas las instituciones están sometidas al líder o partido gobernante, que administra el territorio, la población, la justicia y los poderes públicos. Es un régimen totalitario. No existe oposición posible, pues cualquier disidencia es considerada una forma de sedición o conspiración contra el gobierno del pueblo, ya que el Estado es considerado indistinguible del partido gobernante. Esto conduce a la persecución de la oposición mediante la censura y la violencia, y es incompatible con el Estado de Derecho característico de la democracia, que promueve la separación de poderes del Estado, de libertad de expresión y el pluripartidismo. El totalitarismo es un fenómeno surgido en las primeras décadas del siglo XX, representando principalmente por el fascismo en Italia de 1922 a 1945, el nazismo en Alemania de 1933 a 1945 y el estalinismo en la Unión Soviética de 1924 a 1953. Algunos ejemplos recientes de totalitarismo son la República Popular China, bajo el liderazgo de Mao Zedong de 1949 a 1976, la República de Cuba durante el alineamiento con la Unión Soviética entre 1961 y 1991, Camboya o Kampuchea Democrática durante el dominio de los Gemeres Rojos de 1975 a 1979, y la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, bajo el gobierno de la dinastía Kim desde 1948 hasta la actualidad. Uno de los puntos claves del totalitarismo es que es un sistema de gobierno que aspira al control total de la sociedad por parte del Estado y el partido gobernante. Otro punto es que se basa en la coerción, como ya lo decía, la persecución política, el unipartidismo, la eliminación de libertades individuales, la propaganda, el control educativo, la movilización de masas y el culto a un líder carismático. Otro punto es que se diferencia del autoritarismo en que está guiado por una ideología, intenta reestructurar las sociedades del Estado, promueve la movilización de masas y busca controlar la vida de todos los ciudadanos. Otro de sus puntos es que sus ejemplos más característicos son el fascismo italiano, el nazismo alemán y el estalinismo soviético en el siglo XX. Bueno, el origen del totalitarismo. Este surgió en Europa en la primera mitad del siglo XX. Sus principales experiencias históricas fueron el fascismo, el nazismo y el estalinismo. De hecho, la persona que acuñó el término fue Benito Mussolini
el líder de la Italia fascista, quien en la década de 1920 definió a su régimen como totalitario, en el sentido de que un partido, en su caso el Partido Nacional Fascista, gobernaba totalitariamente a una nación con base en la siguiente doctrina: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el término totalitarismo comenzó a ser usado en el terreno de la lucha política para describir a los regímenes opresivos de partido único: el fascismo, el nazismo y el estalinismo. Luego fue adoptado en los estudios académicos de la posguerra en las obras de filósofos y politólogos como Jacques Maritain, Max Horkheimer, Hannah Arendt, Karl Joachim Friedrich y Bezinski. Algunos historiadores plantearon la existencia de antecedentes de totalitarismos en la antigüedad, como los sistemas estatales agrupados bajo el término despotismo oriental, como el antiguo Egipto, Mesopotamia o la antigua China, y el régimen espartano de la antigua Grecia, entre otros. Sin embargo, estas interpretaciones fueron frecuentemente criticadas por los investigadores especializados, quienes plantearon que el totalitarismo es un fenómeno moderno. El totalitarismo y el autoritarismo son formas políticas similares que suelen tomar la forma de una dictadura o un régimen con restricciones a la oposición política. Además, ambos conceden un poder ilimitado o excesivo a un líder carismático, a un partido político o a una élite militar. Sin embargo, no son exactamente lo mismo. El autoritarismo suele respetar la diversidad y costumbres de la sociedad, siempre y cuando ésta se someta a la voluntad del líder o grupo gobernante. En este sentido, los regímenes autoritarios suelen tener características conservadoras, ya que aceptan la pervivencia de ciertas instituciones, grupos o costumbres tradicionales, siempre y cuando esto no se lleve a la organización de formas de oposición pública al régimen. En cambio, el totalitarismo tiene como objetivo el control total de la vida de los ciudadanos, el mando supremo sobre la política, la economía y la cultura, y la reestructura de la sociedad según los dictados de la ideología oficial, como por ejemplo el fascismo, el nazismo o el comunismo. Esta forma de ingeniería social se ejerce desde los organismos del Estado, monopolizados por el partido gobernante. Otra diferencia entre estos dos sistemas es que el autoritarismo no suele estar motivado por una ideología oficial compleja que tienda a guiar las políticas del gobierno y a movilizar grandes grupos de seguidores en manifestaciones masivas. En cambio, el totalitarismo se basa en una ideología que define una organización social ideal, considerada el horizonte a alcanzar, que promueve la identificación voluntaria forzada de la sociedad con dicha ideología y con su líder mediante la propaganda, las movilizaciones masivas, el sistema educativo y la coerción. Finalmente, el autoritarismo puede apoyar distintos proyectos económicos, tanto estatistas como liberales, mientras que el totalitarismo promueve el control de la economía, ya sea de manera directa, por ejemplo, mediante la colectivización forzada de la producción agrícola y la planificación industrial durante el estalinismo, o mediante diversas formas de gestión estatal de la economía, por ejemplo, mediante el intervencionismo estatal en la actividad económica durante el fascismo y el nazismo. El totalitarismo tiene las siguientes características. Una de ellas es que es un sistema político de control total de las sociedades del Estado, que a su vez es dominado por un partido político y en el que las libertades individuales son anuladas o restringidas a favor de los objetivos de la ideología oficial. Para eso hace uso de las fuerzas de seguridad y policiales, especialmente de la policía secreta. Otra de ellas es su liderazgo suele estar encarnado en una figura carismática, identificada como un caudillo o líder supremo al que se le concede un poder excesivo o ilimitado. Se le rinde culto de manera casi religiosa, generalmente por obligación, tanto en vida como después de su muerte. Otra característica es que los regímenes totalitarios suelen ser gobernados por un partido único, pues se prohíbe o restringe la oposición política, lo que incluye la persecución y la violencia
contra cualquier expresión de disidencia. Por lo tanto, el partido gobernante termina por fusionarse con el Estado al difuminarse los límites entre ambos y partido, gobierno, fuerzas armadas y líder supremo funcionan como una sola entidad. Otra de ellas es que el Estado totalitario es una entidad todopoderosa, pues administra todos los aspectos de la vida ciudadana. No tiene controles internos que le pongan límites, debido al control ejercido por el gobierno y el partido sobre todas las áreas del Estado. La anulación o restricción de la separación de poderes y la aplicación de la censura de prensa y la persecución de la oposición política. Otra característica son los regímenes totalitarios. Se sostiene una ideología que promueve procesos de ingeniería social en los que se busca imponer dicha ideología y un modelo de organización social, como el Estado corporativo fascista en Italia o el socialismo en un solo país en la Unión Soviética. Mediante la propaganda, la educación y la violencia, en esta línea se intenta reestructurar aceleradamente la sociedad mediante medidas coercitivas como la eliminación de los individuos considerados indeseables por razones políticas, culturales, sociales, étnicas o de la clase, y la aplicación de severas prohibiciones, imposiciones y castigos, a menudo llamados reeducación. Algunos de estos procesos han llevado a la perpetración de genocidios, como los que implementaron la Alemania nazi y la Kampuchea democrática de los Gémenes Rojos. Otra de ellas es el control total de la sociedad. Se suele conseguir con políticas como la censura, el control social y la propaganda. También se aplican medidas económicas como la expropiación de la propiedad privada o el intervencionismo estatal, con el objetivo de que el Estado administre las diversas áreas con un criterio único en función de los objetivos declarados en la ideología oficial. Los derechos humanos y las libertades civiles no suelen respetarse en los regímenes totalitarios. Se considera que la vida, la libertad y la propiedad de los individuos son menos importantes que los objetivos del Estado, pues estos son presentados como la expresión de los valores o anhelos del colectivo que representa el partido gobernante. Dicho colectivo puede ser la nación, el pueblo, el proletariado u otro. En ese sentido, el totalitarismo se diferencia del liberalismo y de los regímenes democráticos que hacen hincapié en las libertades individuales, aunque muchas de las prácticas represivas de los regímenes totalitarios son realizadas en nombre de la justicia o de la soberanía. Ejemplos de totalitarismo: el régimen fascista liderado por Benito Mussolini en Italia desde 1922 hasta su destitución en 1943, y en la República Social Italiana establecida en el norte de Italia hasta la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Otro es el régimen nazi de Adolf Hitler en el Tercer Reich alemán desde 1933 hasta su derrota en la Segunda Guerra Mundial en 1945. El régimen stalinista encabezado por Josip Stalin en la Unión Soviética desde 1924 hasta 1953, que fue la fecha de su muerte. El régimen comunista de Mao Zedong en la República Popular China desde 1949 hasta 1976, que fue año de su muerte. El régimen comunista de Pol Pot y los Gémenes Rojos en Camboya, renombrada Kampuchea Democrática entre 1975 y 1979. El régimen castrista en la República de Cuba, desde el alineamiento con el comunismo soviético en 1961 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991, o según algunos investigadores, hasta la renuncia de Fidel Castro en 2008. Y el último, el régimen comunista de la dinastía Qing en la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, instaurada en 1948 y dirigido desde 2011 por Kim Jong-un, líder supremo y nieto de Kim Il-sung, el fundador del régimen nombrado póstumamente presidente eterno de la República. Bueno, espero este video les haya gustado, les haya servido para comprender un poco sobre los regímenes totalitarios. Y bueno, no siendo más, hasta la próxima. No olviden suscribirse y dar like.